Bienvenidos todos a este canal Andrés Fardel Podcast, donde cada semana vamos a estar compartiendo un capítulo sobre temas de espiritualidad, inteligencia emocional y algún tema actual que nos concierne a todos. Si te gustaría contribuir al crecimiento de nuestro podcast, te invito a ir a mi Instagram en @andrefardel para que puedas ponerte en comunicación con nosotros. Desde ya te invito a que te pongas cómodo para tener una conversación sincera entre nos con este tema. Bienvenidos a otro capítulo de Entre Nos, conversaciones sinceras acá entre amigos. Seguimos hablando un poquito. Le tengo hoy conmigo a Dani Maciel, que ya estuvo conmigo en otros capítulos, y a Ailén Villalba, ¿verdad? Bienvenidos, buenas noches le decimos, pero ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno. Le trajimos a Ailén que tiene ganas de hacer un podcast, ¿verdad? Dani ya estuvo compartiendo con nosotros en otros capítulos, pero más allá de que por las ganas de Ailén de hacer el podcast, justamente hoy vamos a hablar si bien a nuestro podcast mismo le ponemos así como conversaciones sinceras, algo que pasó y algo que a mí me encantó porque yo suelo trabajar con eso inclusive es conversaciones difíciles. Y me gustó así cuando tuvimos una conversación con Ailén acá hace poco, en estas semanas, estuvimos conversando sobre algo y nos dimos cuenta a veces lo difícil que puede ser tener ciertas conversaciones con las personas, ¿verdad? ¿Qué puedes comentar, Ailén? Sí. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Sí. Ahora, ¿qué pasaba? Dani, ¿querías compartir algo? Ujú. Súper, súper. Sí, algo como estaba comentando Ailén, nosotros nos juntamos a conversar de algo. Honestamente, ahí Ailén sabemos que no siempre vamos a dar detalles y cosas, y no es nada tampoco grave ni nada por el estilo. Pero sí es algo que Ailén me empezó a compartir, como vos tenías ciertas ideas y ciertas cosas en tu cabeza. Y qué importante fue venir a sentarte a conversar conmigo también sobre eso. Porque eso te ayudó a ver otros aspectos, otras cosas de lo que vos estabas pasando. Y muchas veces nosotros, eh, aparte acá, no, yo creo que desde cierta experiencia que yo tengo, nosotros estamos en Paraguay, por si acaso alguien nos escucha desde otro país o desde otro lado. Y honestamente yo juzgo que mucho como sociedad, como cultura, no somos de la cultura de hablar. Casi que nos cuesta luego conversar. Es mejor luego, viste que yo creo que a nosotros nos queda bien. ¿Dónde está el bendito aparato este? A nosotros nos queda bien luego todas estas actualizaciones de los WhatsApp, que la reacción nomás ya. Nos encanta ya ese, porque editar el mensaje, no tengo que decir mucho, tengo que reaccionar nomás ya. Pero el tema es que nosotros una forma de conseguir las cosas que queremos y de crecer en la vida, lo hacemos a través del lenguaje. Es algo que no tienen los animales no tienen eso, ¿verdad? O sea, no tienen eso los animales. ¿Eh? Ojalá, sí, a mí me encantaría mi perro me hable. Bueno, la mía más o menos que casi habla luego. Me hace así, ahí parece que me dice lo algo, ahí tiene hambre, y ya sé. Ahora, el tema es que muchas veces nos cuesta tener esa conversación. Porque es justamente lo que vos decís, vamos a tener a veces que exponernos, a veces vamos a tener que decir, mira, esto me pasa contigo o algo por el estilo, ¿verdad? Y ahí es donde también puedo decir, hoy estaba compartiendo en un grupo de personas
de cómo muchas veces no comunicamos algo. Y acá vuelvo al tema en Paraguay, noto mucho que hay como mucha falta de autoestima, ¿verdad? Como que todo nos ofende. Si yo te digo, me molestó que no me saludaste la otra vez, ¿verdad? Y ya me duele luego que me diga eso, ¿verdad? Cuando a mí me dicen un montón de veces, no, no me saludaste pero no fue con una sonrisa. Ay, entonces, bueno, y entiendo y no es una cuestión que me duele tanto a mí porque no es, wow, mi identidad, ¿verdad? Tipo, no, yo te tengo que saludar sin una sonrisa. No, yo entiendo, te molestó a vos eso. Ah, mira un poco, te pido disculpas si eso de alguna forma te transmitió algo y, no sé, de la próxima te saludo con una sonrisa, ¿verdad? O algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, no sé si querías conversar un poquito más de algo. Sí, sí, sí. Sí, empezaba a salir de todo. Sí, sí, sí. Claro, ahí yo suelo hacer una pregunta. ¿Qué es lo que querés construir? Lo pregunto a una persona o a una empresa, en un grupo de trabajo, etcétera. A ver, ¿qué es lo que estás queriendo construir? Si vos acá, si vos acá estás queriendo construir un buen relacionamiento, amistades, un grupo humano que vamos a hacer no sé qué, ¿verdad? Para ir detrás de un objetivo, yo tengo que estar abierto a que muchas veces, y ya me pasó en estos 2 años y algo que estuvimos en ciertos círculos, me pasó de que sí ya me dijeron no sé cuántas veces que si no saludé de esta forma, que si dije esto de esta forma, esto, lo otro, ¿verdad? Y siempre a veces es más fácil recibirlo, a veces es más difícil, ¿verdad? Pero si yo digo, bueno, yo quiero, tengo el propósito de poder llevarme bien, porque claro, lo que yo entiendo si alguien te dice, no, y yo hago lo que quiero y yo otra cosa, entonces esa persona vamos a entender que no quiere construir nada contigo, ¿verdad? ¿Para qué tenemos conversaciones difíciles? Para construir algo en nuestra vida, para construir algo que no tenemos posiblemente, ¿verdad? Hay veces que yo les pongo de ejercicio a algunas personas, anda a tener una conversación difícil justamente que no estás teniendo. Y mucho de ello es, tengo que tener una conversación con mi jefe, ¿verdad? No sé a quién le pasó alguna vez, Dani. Ujú. Sí, sí. Ujú. Sí. De los futbolistas, de los que salen futbolistas. Claro, claro. Sí, claro. Ujú. Claro. Claro, y a veces tener una conversación difícil es decirle algo a alguien que puede ser que no le guste, pero el tema es qué es lo que querés construir con esa persona. Ahora, si capaz vos podías no haberme dicho nada y bueno, y se quedaba ahí. Pero ahí posiblemente vos y yo no íbamos a estar continuando siendo amigos. Es bueno, te hiciste de alguna forma ese planteamiento,
Pero no solamente yo creo que te hiciste el planteamiento es porque no, porque yo quiero seguir siendo amiga de Andrés, ¿verdad? No, no, creo que no fue eso. Había otra cosa que te llevó también a tener esa conversación conmigo. Ujú, ujú. Sí. Sí, 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 sí. Mm. Sí, sí, sí. Sí, sí. O también capaz no es la práctica que tenemos. Por eso digo, como sociedad no tenemos esa costumbre, no tenemos esa práctica. Hace poco yo le decía a otra amistad, pero vos ya me conocés a mí. Vos sabés que conmigo podés al toque rápido, vos accedés conmigo a decirme ya las cosas, ¿verdad? Porque yo siempre estoy abierto a la conversación. Siempre estoy, vamos a conversar. Siempre, dale, vamos juntos. Además, acá saben que nos juntamos a hablar y yo ya me di cuenta de lo mío es hablar. Entonces, vamos a conversar. Entonces, armamos un podcast también por eso. ¿Verdad? Y no, y hablando en serio, es como que cuando tenés la práctica, yo por ejemplo, con mi mamá, con mi papá, tenemos la práctica de hablarnos. Yo tuve, si bien, hola mamá, papá, yo sé que escuchan este podcast, ¿verdad? Sé que no habremos tenido la familia que queríamos en toda la época de mi niñez, adolescencia, etcétera. Pero algo que siempre yo digo que tuve con ustedes, me estoy dirigiendo a ustedes, algo que siempre digo que yo tuve con mis padres es libertad de comunicación. Decime nomás dónde va a estar y si va a estar hasta la no sé qué hora y listo. Y ahí, entonces nos comunicábamos, ¿verdad? Entonces ahí yo podía tener una confianza también con mi papá o con mi mamá o ellos en mí. Ellos no estaban a las 10 de la noche. ¿Y dónde está? Porque yo ya le avisaba, yo estoy acá en mi amigo, vamos a hacer esto. Y bueno, ¿entendés? Entonces nos descontrolamos jugando fútbol o PlayStation, ¿verdad? Entonces, ya saben ellos eso, ¿verdad? Pero no tenemos muchas veces la costumbre de generar eso. Y muchas veces porque tenemos todos esos paradigmas o algo por el estilo, ¿verdad? Y con mis amistades no me digo las cosas. ¿Por qué? Porque de repente no puedo aceptar un error mío. O como digo, no tenemos la práctica. Ahora, yo sé que ustedes, con ese ejemplo que diste con tus amigas, sé que van a tener mucho más accesible el tener una conversación. Y entender también que una conversación es una herramienta. Vuelvo a repetir eso, creo. Eh, porque es la única forma que tenemos de sanar. Es la única forma que tenemos de profundizar en algo. Vos hablaste de una comunión con el Espíritu Santo. Estás hablando de una comunicación. Estás hablando de una conversación. Ahí me viene Jeremías 33:3 que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo pretendemos conocer algo del otro? ¿Cómo pretendemos conocer algo de Dios? ¿Cómo pretendemos conocer algo de mí mismo si yo no entro en conversaciones con Dios, con los otros, conmigo mismo? Con uno mismo. O sea, claro que te ayuda muchísimo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me enojó esto? ¿Por qué me siento triste por esta situación? ¿Por qué me siento celoso por esto? ¿Por qué me enojé por esta situación? ¿Por qué considero que es injusto esto? Ahí me estoy conversando conmigo mismo. Y hacerse preguntas ayuda a la mente a buscar respuestas. Acá, qué bueno, por eso también yo dije, de esto tenemos que hablar con Ailén en algún capítulo del podcast, porque me gustó, me pareció, son de esas conversaciones que yo aprecio muchísimo, que justamente donde también ahí vos me diste la oportunidad de abrirme, de darte cierta confianza, decirte, yo soy ¿verdad? Yo soy esta persona de esta forma y vos también lo recibiste bien.
y capaz vos me juzgabas de una manera antes y cuando terminamos de conversar se extendió otra vez la conversación inclusive y vos terminaste con otra idea también de cómo soy yo o por qué yo hago las cosas o esto. Y muchas veces, cierto, nosotros nos vamos, en vez de tener una conversación con el otro, con el Dios, conmigo mismo, lo que yo hago es me armo nomás ya la imagen. La figura de esta persona es así, y así, y así. Porque la primera impresión es esto, ¿verdad? Y puede ser todo, pero se podría trabajar mucho en la primera impresión. Justo estaba leyendo un libro sobre eso, ¿verdad? De lo importante que es también, sí, a veces tenemos la primera impresión, pero es importante cuando se trata otra vez de relaciones humanas, se trata de la primera impresión no te va a bastar para construir una relación profunda. Vos querés, vos a veces, muchas veces nosotros no tuvimos una buena imagen de lo que es Dios. Porque una iglesia, porque una persona que dice que cree en Dios no lo reflejó de una manera correcta. Entonces es la primera impresión. Si nos quedamos con la primera impresión, yo nunca hubiese pisado una iglesia después. Nunca me hubiese animado a abrir la Biblia. Porque la primera impresión que yo tenía era, yo veía una Biblia lejos y decía, qué loco ese libro. Nunca pensé que iba a estar estudiando o iba a estar leyendo estas cosas hoy. Honestamente, y era la primera impresión que yo tenía de una Biblia. Me parecía algo incomprensible. Exacto. Sí. Hay que ir y conversar. Muchas veces puede ser... yo me acuerdo que a mí una vez una amistad me falló mucho. Pero tuvimos la conversación y estuvo bueno que hasta esta persona me dijo, ¿cómo quedamos? Me dice, como amigo. Yo le dije, honestamente creo que ya dañaste cierta confianza en mí. Yo por un ejercicio de no tener rencor y obviamente estar siempre bien, yo también le dije, mira, te voy a seguir considerando mi amigo, pero no vas a ser la primera persona a la que le voy a llamar ya para tomar un café, por ejemplo. Y le dije así mismo, entiendo, me dijo. Y pudo entender. ¿Por qué? Porque se dañó algo. Ahora, no considero que va a dejar de ser mi amigo por eso ni nada por el estilo, pero capaz sí ya se quebró algo que de alguna forma, no siempre vos vas a tener que estar bien con el otro o hablar va a significar el famoso tema del perdón. Eso vamos a dejarlo para otro capítulo porque el perdón es un tema muy extenso siempre y también se trata de una conversación difícil. Entonces, pero a veces vos necesitas llegar a otro nivel, como dice Dani, y vas a tener que tener una conversación difícil. A veces llegar a otro nivel en lo espiritual necesitas meterte a hablar de una manera sincera con Dios. Sí, claro. Vos no estás, vos no estás sabiendo qué hacer en tu trabajo. Anda a tener una conversación con tu jefe. Muchas veces no te va a gustar, pero una de las, a veces ahorrate una sesión de coaching conmigo, ¿verdad? Cuando quieres saber qué hacer en tu trabajo y cómo crecer, anda a preguntarle a tu jefe. Si lideras a un equipo, preguntarle, sentate con tu equipo, que muchas veces no da gusto hacer eso y no quieren la mayoría. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué esperan de mí? No necesariamente capaz de decirlo, ¿qué tengo que mejorar? Pero ponerle, jefe, ¿qué expectativas tenés de mi trabajo, de mi participación en el equipo? Te va a decir, mira un poco. Claro, vas a ver algo que vos no estabas viendo. Así es simple. Por eso que es bueno, nosotros acá, si no hubiese un solo ser humano en todo el planeta, por algo somos más y somos muchos, porque necesitamos de los otros para poder crecer. Necesitas de un jefe. Yo consideraba que podía ser el próximo jefe de seguridad en la aerolínea donde yo estaba. Y veía cómo le ponían a uno tras otro y todos se iban, nadie aguantaba. Y encima la gente me decía, vos tenés que ser, y no me ponían. Entonces un día me harté, pero ya estaba enojado y cabreado con la vida y con todo el mundo. Jefa, ¿cuándo será que me va a poner a mí como jefe de seguridad? Pero yo no sabía qué vos querías hacer, me dice, ¿verdad? André, el que no, ¿cómo es? El que no llora no mama, me dice. Se me quedó grabado. Bueno, ya está. Vas a ser ahora el siguiente jefe de seguridad. Aleluya, ¿verdad? Pero sí, pero fue una conversación difícil.
La hubiese tenido 3 meses antes, dije, ¿verdad? Y no me acercaba porque tenía ese de, a ver, que el otro sepa, cómo el otro no va a saber, cómo no ve, que yo le pongo la garra acá y que sudo más que todo. Y no ve, ¿verdad? Entonces es importante un poco identificar cuáles son las conversaciones. Como veíamos recién en una parte de la Biblia, de la palabra de Dios, que decía, clama a mí, yo te responderé cosas, ¿qué decía? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una conversación profunda con Dios. Si vos no podés tener una conversación profunda con Dios sobre cuáles son tus cosas que vos tenés que mejorar, cosas en las cuales vos te estás equivocando, ¿por qué te duele esto? ¿Por qué vos estás estancado con esto? ¿Por qué vos no podés dejar ciertas cosas? Cuando vos no tenés esa profundidad con Dios, difícilmente puedas tener profundidad en la vida. Posiblemente no vayas a poder llegar a otros niveles. Famoso queremos llegar a otro nivel de algo y no estoy llegando a ese nivel porque no me estoy metiendo en una conversación capaz con Dios, capaz con alguien de mi entorno, capaz con unos amigos, capaz con un jefe mío o algo por el estilo. Por eso que dice otra parte justamente, dice que a los que aman a Dios van a ver cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, ¿verdad? Cuando nosotros nos animamos a tener profundidad en nuestra vida, muchos corren de eso, se quedan en lo superficial. Y tenemos conversaciones acá superficiales. Y mientras estemos hablando de ¿cómo se dice? De Barbie y de, ¿cómo es? Lo que está en moda ahora, Oppenheimer, pero está buena, ¿verdad? Pero vamos a hablar de Barbie y vamos a reírnos que esto, pero hasta ahí nomás nos quedamos. Y no estamos pudiendo preguntarnos, ¿por qué a vos te molestó esto? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Conocerle, che, hoy quiero saber. No, capaz no le vaya a preguntar, ¿por qué vos sos así? ¿Verdad? Ese no vaya a preguntarle directo, ¿verdad? Pero a veces, cuando vos te haces mucho la pregunta, ¿por qué esta persona capaz tiene esto? Un carácter diferente o algo que capaz no te guste o capaz te llama la atención. Estaría bueno acercarte, preguntarle primero, decirle, contame algo de vos, no sé, ¿verdad? ¿Dónde creciste? ¿Qué hiciste de tu vida? Algo por el estilo. Ahí capaz vas a entender muchas cosas y no son las cosas que más te suelen preguntar en realidad en la vida. Sí, sí, sí. Suele ser. Suele pasar. Sí. Y es la famosa proyección de la que se suele hablar. No todo siempre es proyección y algunos creen que todo es como que proyectas en el otro. No, no siempre es. Pero sí, suele pasar. Suele pasar mucho que a veces no aguanto algo del otro porque es algo con lo que yo mismo tengo que luchar. O a veces es porque, claro, porque tengo una experiencia con una persona así que me lastimó mucho y esa persona viene como a reflejar algo parecido y yo ya la asocio. Y ya le estoy, en vez de llamarle Andrea a esa persona, ya le pongo el nombre de esa persona que me dañó. Así que hoy, para cerrar un poco este capítulo, les quiero dejar la pregunta o el desafío. ¿Qué conversación difícil estás teniendo que tener para llegar a un siguiente nivel en tu vida? Ya sea con Dios, ya sea con un amigo, con un grupo de personas, con tu jefe, con tu equipo, con quien vos quieras, ¿verdad? Pero hacete la pregunta, ¿cuál es esa conversación difícil? Y anda a tener esa conversación difícil, pero ponete primero, ¿cuál es el objetivo de esa conversación? Que no sea atacar al otro, escupirle todo, porque el famoso le da sí, decir mis verdades, las verdades, sus verdades. No, no son sus verdades, son las tuyas. Entonces aprender que va a ser tu punto de vista y poder presentárselo sin una ofensiva a esa persona, sino para ponerlo sobre la mesa y a ver qué te responde, a ver qué te puede decir. Entonces, te motivamos a que vayas y tengas una conversación difícil que seguro que después de haberla tenido va a estar alcanzando un nuevo nivel en tu vida. Le dejamos por hoy. Gracias Dani, gracias a Ailén por haber compartido en este capítulo de Entre Nos y sigamos teniendo conversaciones difíciles, sigamos teniendo conversaciones sinceras.